Buenos días, ¿cómo están? Bueno, tenemos nuestra clase de preparación física para personas en condición de discapacidad. ¿Sí? Esta es nuestra clase número, tengo más adelante, nuestra clase número 4. ¿Sí? La siguiente clase, el próximo sábado, tenemos nuestro parcial. ¿Sí? Ya tenemos nuestro examen parcial, entonces el próximo sábado, que sería sábado 19. Eso ya lo teníamos previsto, perdón, sí, ya lo teníamos previsto desde el primer día, ¿sí? Que hicimos la presentación. Tenemos el 19 de noviembre nuestro primer examen parcial, perdón, nuestro examen parcial, el único. Bueno, entonces lo que va en el parcial tiene que ver con todo lo que estuvimos viendo en este tiempo, ¿sí? Hasta la clase de hoy sería, ¿ok? Eh, Estuve revisando los trabajos y bueno, evidentemente hay varias personas que presentaron, pero no llegan a ser la mayoría. Entonces, bueno, eh, no sé qué podría ser con relación al puntaje. Ustedes saben que los trabajos de proceso evidentemente son un complemento ideal para las sesiones que tenemos en estas clases, ¿verdad? Bueno, y a veces los videos prácticos que yo estoy solicitando, ¿verdad? Tiene que ver también con la forma de trasladar esta parte teórica en la que plasmamos nuestras ideas, nuestra forma de entrenar, nuestro sistema, nuestra organización, nuestro objetivo, ¿verdad? Pero como nuestro trabajo también es principalmente interactuar con las personas, por eso es tan importante el hacer estas prácticas y poder vernos, oírnos, corregirnos. La idea era poder interactuar viendo los trabajos que estuvieron realizando, ¿verdad? En esta semana y los que me entregaron. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes estos trabajos y de esta manera vamos a, vamos a ir analizando cómo está nuestra situación, cómo estamos entendiendo. Yo evidentemente pasé por la plataforma, encontré eh, materiales, trabajos no completos, pero bueno, sí es sumamente importante, necesito destacar, ¿verdad? Que yo al bajar los materiales, a mí solamente me da la opción que ustedes escribieron en su archivo al guardarlo de la manera que lo guardaron. Entonces, hay algunos materiales, hay algunas tareas, algunos trabajos que no tienen nombre, no tienen fecha, no tienen el título de la asignación del trabajo, lo que dificulta muchísimo el archivo desde mi parte, que no tenga evidentemente eh, no se me traspapele, que pueda hacerle evidentemente el seguimiento que requiere todo el trabajo, poder puntuar correctamente a cada uno. Entonces, vuelvo a repetir la necesidad y la importancia de colocar nombre, apellido, el título del trabajo, qué número de trabajo de proceso es. Como ustedes pueden ver, ya el siguiente sábado tenemos nuestro examen parcial. Los que entregaron trabajo van a ser calificados y los que no entregaron trabajo lamentablemente se quedan sin ese puntaje. Entonces, aquí tenemos, a ver, quiero empezar con un video de un compañero. De la responsabilidad de la carrera de preparación.
minutito, por favor, para que yo les pueda compartir este material del compañero Carlos Maidana. Vamos a analizar juntos. Creo que ahí ya se va a poder ver. Ahora les voy a dar el volumen tal vez. Vamos a analizar este ejemplo que nos comparte el compañero Carlos Maidana. Soy el alumno Carlos Maidana de la carrera de preparación física y entrenamiento personalizado. Muy bien, hoy estaré realizando una práctica para la discapacidad de alma. Muy bien, primeramente voy a buscar los ciclos de Carlos. Perdón. Voy a volver a compartir. Cerré. Ratito. Muy buenos días, soy el alumno Carlos. Creo que ahí se va a poder ver. De la carrera de preparación física y entrenamiento personalizado. Muy bien, hoy estaré realizando una práctica para la discapacidad de alma. Muy bien, primeramente voy a buscar ciclos de Carlos, luego realizar la principal y el 17 es la vuelta a la calma. Haremos la entrada en calor brevemente. Generalmente, un minuto, luego de 3 minutos, ya estaremos arriba, posición 30 segundos, luego cambiamos, posición 3, corazón, pero vamos a presionar, vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a descanso previo, no tiene que ser muy exagerado, tiene que ser siempre regular. Cambiamos posición 1, cada uno vamos a hacer 2. Uno más. De vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posición 3. Hacemos los ejercicios para una buena entrada de calor. Posición 2. Para el siguiente, la hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, vamos a full para una buena entrada de calor. Al siguiente, posición 1, dominamos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto bien. Vamos a la calor. Hacemos 2 de cada uno. Siempre regular, respirando dentro del atro, saca y así, pues una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. Bien. Bueno, estos son unos ejercicios para entrar en calor. Muy bien. Ahora haremos la clase principal, que sería ya el desarrollo, ya con el mismo tiempo regular. Muy bien. Seguimos, vamos a la parte principal, que sería 10 segundos, frente al sistema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
quedamos. Para el segundo ejercicio, asignamos 10 de los bajos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Recuperamos, respiramos. Para el tercero, presionamos otro, lo mantenemos y aceleramos. 10, 9, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Recuperamos, respiramos. Siempre regular. Para el cuarto, tiramos brazo al fondo. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Esto realizamos unas 3 series de 4 estaciones de cada uno. Muy bien. Para el cierre, vamos a volver a sentarnos, relajamos un poco, unos 30 segundos, y ya luego respiramos. Ahora, arriba, por cada 6, cambio, tiramos bien, para la vuelta a la cara, abrazo, cambio, vamos por cintura, vamos a hacer una buena vuelta a la cara, cambio, damos sanes, bien, cambio, esto ha sido mi video de práctica para la discapacidad de asma, que tiene que ser un entrenamiento regular, no muy intenso, donde debe ser con leve segundo, máximo 10, y luego ya hacer una recuperación buena y va a la segunda serie después de una buena recuperación. Espero que les haya gustado. Ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, evidentemente tenemos un muy buen ejemplo gracias al compañero Carlos Maidana por la gentileza de compartir su material. Evidentemente, bueno, acabo de volver a compartir, ¿verdad? Compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp que tenemos. Espero que todos estén allí. Los que no, bueno, están invitados a participar del grupo. Compartí el manual del que hablamos, creo que es desde la primera clase, si no me equivoco. Es el manual que se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento, ¿sí?, de la discapacidad y de la salud. ¿Ok? Una versión abreviada. Ya lo pueden igual, como yo les había pedido que lo bajen, que lo busquen en redes, perdón, en la red. Esto está hecho, ¿verdad?, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En este manual, perdón, un minutito por favor, para ser bien literal. Bueno, este manual tiene un objetivo principal, ¿verdad? El manual tiene el objetivo de brindar un lenguaje
unificado y estandarizado, además de un marco conceptual para la descripción, ¿sí? Descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. La clasificación define los componentes de la salud y algunos componentes relacionados a la salud del bienestar, ¿sí? Esto lo van a poder leer. Ya lo tienen nuevamente compartido en el grupo de WhatsApp, como les estoy mencionando, ¿verdad? Los dominios incluidos en la CIF, que es Clasificación Internacional del Funcionamiento, pueden ser considerados como dominios de salud y dominios relacionados con la salud. ¿Sí? Se describen desde una perspectiva corporal, individual y mediante dos listados básicos: funciones y estructuras corporales, actividades, participación. ¿Okay? Bueno, les digo esto porque evidentemente, eh, bueno, aquí por ejemplo, en el manual, que vuelvo a repetir, les pedí que leyeran porque es fundamental para hablar de discapacidad. Primero, evidentemente, antes de hablar de discapacidad, acá estamos entre personas idóneas que tienen experiencia práctica, que tienen también experiencia o conocimiento sobre ejercitación, sobre programas, planes y proyectos de actividad física para la salud, para el rendimiento, para el fitness, para la calidad de vida. Evidentemente, y no se puede negar. Y entonces ese conocimiento está bastante bueno. Simplemente habría que hacer los ajustes razonables cuando de inclusión y adaptación a la actividad física o actividad física adaptada, mejor dicho, se trata. Entonces, el manual define qué son deficiencias, ¿sí? Qué son limitaciones en la actividad, qué son restricciones en la participación, por ejemplo. Pero principalmente, ¿qué son deficiencias? ¿Sí? ¿Qué son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como la desviación significativa o una pérdida? Estamos hablando de problemas en las funciones o estructuras corporales. Funciones corporales, estructuras corporales. Esto, apuntado a la discapacidad, tiene una clasificación muy clara, ¿sí? Y desde el primer momento, y me llama la atención, ¿verdad? Eh, que habíamos hecho una diferencia bastante marcada entre qué es una enfermedad, qué es un posible trastorno, qué son síndromes y qué es discapacidad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la sesión de spinning que estuvo realizada muy bien llevada por el profesor acá, Carlos Maidana, ¿verdad? Me parece genial. Pero cuando estamos hablando de que esto es preparación física para personas en condición de discapacidad, tenemos que entender primero qué es discapacidad y no confundir la discapacidad y si no pueden conectarse a la clase para verlo en vivo y hacer las consultas pertinentes para poder entender y tener bien claro, tienen los videos de las clases en la plataforma y es sumamente importante que lo puedan ver para poder
y yo no digo que les tiene que gustar la clase, evidentemente para gustos hay un montón. No os digo que les tiene que gustar, pero evidentemente hay situaciones, hay conceptos, hay manifestaciones que deben comprender y que por eso también está estructurada esta asignatura, que tiene que ver con la discapacidad y la actividad física. Situaciones sumamente relevantes. Y me llama mucho, mucho, mucho la atención que en este caso, evidentemente no se haya tomado en cuenta la manifestación conceptual que yo di. Y no porque yo tenga la razón, sino porque efectivamente esto está fundamentado y la clasificación y la definición no la doy yo. Están organismos evidentemente calificados y capacitados para ello. Por lo tanto, efectivamente me genera malestar el entender a través de y por eso es tan importante realizar, ¿verdad? El- los trabajos complementarios que son los trabajos de proceso, porque evidentemente esto denota que no se tiene claro qué es discapacidad para poder dar una sesión de discapacidad o tratar sobre la actividad física para personas en condición de discapacidad. El asma. ¿Qué es el asma? Pueden googlear qué es asma. Dentro de la clasificación de qué se encuentra el asma. El asma es una afección, es un trastorno que está vinculado al área pulmonar. El asma no se encuentra clasificado como una discapacidad. Vuelvo a repetir, tienen en el grupo de WhatsApp el manual donde está la clasificación internacional del funcionamiento que se vincula al área de salud para poder hablar de lo que es no saludable, de lo que es discapacidad. Entonces, en la siguiente clase tenemos un examen sumamente importante que podamos llegar a un consenso de a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad, de una condición de discapacidad que puede ser adquirida, puede ser genéticamente inducida, puede ser transitoria, puede ser permanente. ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es trastorno? ¿Sí? No es lo mismo, y hablábamos el otro día, no es lo mismo una situación o una enfermedad que me genere limitación tanto motora y de otra índole. Me genera limitación. ¿Sí? Eso no es un concepto ligado a la discapacidad. Hay demasiados materiales ligados a lo que es discapacidad. Y evidentemente no está claro en este grupo, entonces es sumamente importante que puedan integrar ese conocimiento acá. Tengo a ver, de Anderson, y vamos a ver lo que, lo que nos comparte Anderson en su mapa conceptual, que espero que nos aclare esta situación, que en la práctica, evidentemente, desde el inicio se encuentra incorrecta, ¿verdad? Al considerar el asma como una discapacidad, ¿ok? Que no tiene que ver con la clase propiamente dicha, que obviamente está bien llevada. Sin embargo, si la persona tiene asma, evidentemente habría que hacer algún tipo de control y otras situaciones. Pero bueno, estamos hablando de discapacidad, entonces no vamos a detallar lo que refiere al asma. Bueno, Anderson Brites, compañero, nos preparó este mapa conceptual que gustosamente vamos a compartir y vamos a ver que en este mapa encontramos a la discapacidad como personas que sufren alguna deficiencia física, mental
intelectual o sensorial a largo plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad, en, en igualdad de condiciones con los demás, como es lo ideal y según los derechos humanos y de los derechos específicos de las personas en condición de discapacidad. Bueno, además de la clasificación internacional del funcionamiento, les compartí otro manual que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales, ¿ok? Entonces, tenemos trastornos mentales, tenemos dentro de la clasificación también qué son trastornos que se ligan a situaciones mentales que evidentemente lo necesitamos manejar porque existen discapacidades vinculadas al área intelectual o cognitiva, ¿sí? Al área sensoperceptiva, ¿verdad? Y su conocimiento nos va a ayudar a poder interactuar con estas personas, a brindarles su derecho de realizar actividad física adecuada, ajustada a su situación, a su discapacidad, ¿sí? Tanto física como mental, a poder interaccionar con ellos y a que ellos puedan tener una vida plena junto con la actividad física, ¿sí? Para mantener y mejorar su calidad de vida, su salud. Bueno, acá menciona este mapa conceptual que la discapacidad tiene una clasificación que tiene que ver con la física, que está ligada al área funcional, que tiene que ver con la sensorial, que está ligada con lo visual y auditivo. En realidad pudiéramos ampliar un poquito más a esta área, y la clasificación de la discapacidad en el área psíquica. Dentro de ellos, obviamente estaba mencionando trastornos, ¿sí? Que aparecen o que a veces son hereditarios, que la carga genética está presente desde el nacimiento, sin embargo no se detonan hasta ciertos eventos de estrés postraumáticos. Y bueno, hay que tenerlos siempre, hay que estar siempre atentos, hay que hacer seguimiento, ¿verdad? Evidentemente, por eso a veces aparecen en cualquier edad. Sin embargo, no tenemos en cuenta que los antecedentes familiares vinculan a este niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, con ya patrones genéticos o carga genética de situaciones de depresión, bipolaridad, esquizofrenia, ¿verdad? Y otras cuestiones, ¿verdad? El Alzheimer a veces, por ejemplo, y el Parkinson se pueden heredar, sin embargo también pueden aparecer en determinadas edades, en determinadas situaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con la particularidad de la persona, el estilo de vida. Por eso siempre intentar promocionar el estilo de vida sano, el estilo de vida que incluya actividad física como la mejor medicina, que complementa todas las áreas del desarrollo integral de la persona, es fundamental, es ideal. Bueno, dentro de lo que mencionaba en la clasificación de discapacidad física con el área funcional, dentro de ellas, ¿verdad? Menciona la movilidad reducida por afecciones, en este caso reumáticas, óseas o traumáticas. Bueno, esta es una clasificación bastante pequeña, ¿verdad? De verdad esto se puede desglosar en mucho más, que ustedes lo van a encontrar en el manual que ya les compartí. El DSM-5 sería el de desórdenes. Voy a ver ahora mismo para poder compartirles dónde se encuentra esta clasificación. El DSM-5, trastornos mentales, para que tengan a mano y no haya más confusión relacionada a eso. Sí, ese es el que lo compartí, pero sí. El DSM-5 es trastornos mentales. Ya lo tienen. Bien. Entonces, en función a eso,
nosotros podemos determinar qué es una discapacidad mental, qué es una discapacidad física, principalmente. Y en función a eso, ajustar nuestras sesiones de clase a esta situación. Evidentemente, si estamos enfrentando un síndrome particular o, bueno, un síndrome para no alargar, ¿verdad? Si estamos enfrentando un síndrome, nos damos cuenta que cuando hablamos de un síndrome, este síndrome puede tener consigo otras situaciones, ¿sí? Que acompañan a este síndrome. Y no estoy hablando ahora de discapacidad en sí. Hablar del síndrome de Down. El síndrome de Down va acompañado, por ejemplo, de unas características fenotípicas que tienen que ver con el aspecto, ¿sí? Con el que se ve a la persona que tiene este síndrome o que padece este síndrome. Obviamente estoy hablando de una cuestión genética que tiene que ver con la trisomía del par 21, que es el par 21 como debiera ser, sufre una mutación y son tres células en vez de dos células. Y eso genera este síndrome que se llama síndrome de Down. Va acompañado, por ejemplo, de un engrosamiento llamativo de la lengua, lo que genera trastornos en la comunicación desde la articulación de la palabra, ¿sí? Y en la forma de expresar a veces confunde, cuesta entender más bien, ¿verdad? Entonces debe ser tratado con un fonódulo, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, bueno, ideal. Evidentemente hay situaciones en las cuales no va a necesitarse la intervención de un especialista de esta área. Además, este síndrome tiene la característica de ir acompañado de trastornos cardíacos, de posibles situaciones cardíacas, pericarditis, entre otras situaciones, ¿verdad? Que se debe tener en cuenta, se debe conocer, se debe profundizar, porque trabajamos con ellos y nos atrevemos a pensar que están saludables y esto no es siempre así. Evidentemente hay casos en los que no está presente no están presentes todas estas peculiaridades, pero evidentemente tenemos que hacer esa observación, ¿sí? Um, Además de esto, el síndrome puede ir acompañado de un retraso mental. Este retraso puede ser leve, puede casi no notarse, ¿sí? Sin embargo, en la evolución esto va a generar un detrimento en las acciones de autogestión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que uno puede padecer una discapacidad bien clara y además de esta discapacidad puede padecer otras patologías, otras enfermedades, otros trastornos, ¿sí? A veces están vinculados a la discapacidad en sí y otras veces tiene que ver con una cuestión de la naturaleza del ser o de una transmisión, por decirlo así, en el área genética, entonces es hereditario. Yo puedo ser usuaria de silla de ruedas, ¿sí? Eh, entonces, puedo tener ambos miembros en una atrofia máxima o grave, entonces yo no puedo utilizar mis miembros inferiores. Sin embargo, o sea, califico entonces como una discapacitada, ¿sí? Y utilizo o soy usuaria de silla de ruedas. Pero además de eso, yo tengo o puedo tener el asma, ¿por qué no? Puedo tener asma, puedo padecer de asma, que es otro padecimiento va acompañado de otra sintomatología que no es una discapacidad en sí, ¿sí? Puede llegar a incapacitarme si yo no tengo control de la situación, si yo no hago tratamiento, obviamente si tengo una crisis asmática, ¿verdad? Pero eso no es una discapacidad, es una situación, digamos, extra que acompaña nomás a la persona que padece de una discapacidad, en este caso discapacidad física, al tener ambos miembros atrofiados, ambos miembros inferiores atrofiados de forma grave, lo que no permite ni siquiera la movilidad de los miembros. Además de eso, puedo cursar, se dice, ¿verdad? Mejor,
una enfermedad mental, ¿sí? Puedo tener, aparte de lo que menciona aquí, este mapa conceptual, que me parece excelente trabajo de Anderson, eh, puedo ser esquizofrénica, padecer de depresión, puedo tener trastornos del pánico, puedo ser bipolar, ¿sí? Todo puedo tener, aparte de la discapacidad física funcional, ¿sí? Puedo cursar con otras situaciones. Lo que me hace es ser una persona en condición de discapacidad con otro tipo de enfermedad, o puedo padecer también de obesidad, ¿sí? Y la obesidad es una enfermedad, está clasificado como una enfermedad metabólica, ¿sí? Entonces yo puedo padecer de la obesidad o puedo padecer de la enfermedad de obesidad y ser amputado, ¿sí? O ser amputado de un miembro inferior, por lo tanto, amputado y usuario de silla de ruedas. Entonces, además de ser discapacitado motor, usuario de silla de ruedas, soy una persona enferma que padece obesidad. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer este cuadro? Va a hacer que la actividad física sea fundamental aún más para controlar tanto la enfermedad, bien clasificada en este caso como la obesidad, y mi deficiencia motora, en este caso, la amputación de algún miembro inferior, que me hace ser usuario de silla de ruedas, lo que me hace ser discapacitado según la clasificación internacional del funcionamiento. Esa es la discapacidad. Y lo otro es la enfermedad. Puedo cursar con ambos. Y mi plan de entrenamiento tiene que tener o tiene que estar nutrido de herramientas que puedan sostener tanto la discapacidad y la enfermedad. Ese sería en el mejor de los casos, sería lo ideal. Sin embargo, la asignatura ahora llevada o que tenemos que desarrollar no va ligada a las enfermedades, ¿sí? No va ligada. Entonces, no vamos a tratar el asma, no vamos a tratar eh, enfermedades cardiometabólicas, metabólicas, ¿sí? Que tendrían que ver con hipertensión, que tendrían que ver con diabetes, entre otras afecciones. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre lo que es discapacidad, tener bien claro qué es discapacidad, qué es enfermedad. ¿Sí? Enfermedad hoy no vamos a tratar, en este tiempo que tenemos no vamos a tratar enfermedades. ¿Sí? Podemos mencionarla como una situación que concurre con la discapacidad principal. ¿Ok? Entonces, puedo ser lesionado medular, tener cuadriplegia o hemiplegia a raíz de la lesión medular, y eso me convierte o me clasifica o me hace estar dentro de la clasificación de discapacitado, ¿sí? O discapacitada. Además de eso, puedo cursar con situaciones metabólicas, ¿sí? Puedo tener hipotiroidismo, porque no, hay otras situaciones. Ideal poder trabajarlo conjuntamente, pero en este momento lo principal es destacar cómo podemos trabajar con la persona lesionada medular que tiene hemiplegia o cuadriplegia. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo hacer un trabajo que dé acondicionamiento físico general, que se vincule a la preparación física, que le brinde salud, calidad de vida a esta persona discapacitada física o mental? ¿Ok? Y no vamos a mirar desde el lado de la enfermedad. Sí lo podemos hablar, pero no es nuestro eje central. ¿Se entiende? Ojalá que sí. Y si no se entiende, espero que puedan enviar sus dudas en el grupo de WhatsApp que tenemos o en la plataforma en el área asignada para eso. Bueno, continuamos.
Estos son deportes practicados por personas en condición de discapacidad. ¿Sí? Cuando se habla de deporte, se habla de deporte adaptado, se habla obviamente de actividad física adaptada. Dentro de los juegos de rendimiento y alto rendimiento, ya aquí tenemos a los paralímpicos. Los paralímpicos tienen paradeportes. Los paradeportes cursan las personas o los atletas, los paradeportistas, mejor dicho, ¿ok? Para que se tenga la secuencia. Los paradeportistas hacen paradeportes y participan en los Juegos Paralímpicos. Muy bien, acá incluyó la educación física adaptada, que es la base que sustenta todo lo que nosotros vamos a trabajar, porque seamos preparadores físicos de alto nivel, en algún momento esa persona discapacitada o en condición de discapacidad, mejor dicho, ha sido bebé, ha sido niño, ha sido joven, adolescente, adulto mayor. Y para ello necesitamos adaptar nuestro sistema de entrenamiento con relación a la evolución madurativa que éste tenga, tanto así como persona y con relación a su discapacidad o la discapacidad con la que cursa. ¿Ok? Me parece muy buen trabajo. Entonces acá el mapa conceptual que nos brinda Anderson en su trabajo de proceso. Para eso es, y por eso es muy importante hacer estos trabajos de proceso, porque nos ayudan a visibilizar dónde está un poco debilitada el contenido que estamos desarrollando y cómo vemos esta debilidad a través de los ejemplos. A lo mejor no quisimos hacer algo o no quisimos expresarlo de alguna manera. Sin embargo, al hacerlo o al llevarlo a la práctica, evidenciamos esa situación. A lo mejor Carlos utilizó el asma y quería efectivamente mencionar otros aspectos, pero se enfatizó en la cuestión del asma. ¿Sí? Y a lo mejor no estaba mal, pero, o sea, el planteamiento teórico a lo mejor no se encontraba con dificultades. Sin embargo, al momento de hacer, al llevarlo a la práctica, encontramos desajustes que son naturales cuando estamos aprendiendo. Entonces, por eso es muy importante hacer estas prácticas que se llaman a veces ensayo-error. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aprender o cómo vamos a saber que estamos haciendo bien? ¿Sí? Si no analizamos nuestro trabajo. Y por eso es que traemos a la clase estos ejemplos en los trabajos que presentaron. Bueno, aquí tenemos un trabajo. Aquí estoy viendo el trabajo de justamente Carlitos. Y bueno, él menciona como discapacidad el asma. Es lo que habría que... Les voy a mostrar. Les voy a mostrar no porque estén en desacuerdo. Me parece muy bien llevado el trabajo del compañero. Sin embargo, nos sirve de ejemplo para ajustar nuestro contenido a y llevarlo a una mejor calidad. ¿Sí? Aquí tenemos la preparación física para personas en condición de discapacidad. Discapacidad señalada el asma. Cuestión que dijimos que era incorrecta. Y fíjense, cuando yo les digo que nosotros tenemos la teoría y en las clases podemos abordar e intercambiar estas situaciones para llegar a ser congruentes con lo que hacemos. Siempre cuando vamos a tener examen o cuando vamos a hacer algo, les pido que utilicen el sentido común, ¿sí? El sentido común y el criterio personal y profesional. Aquí mismo está describiendo
Y dice, descripción, leo, ¿verdad? Lo que ustedes también pueden leer. Descripción de la discapacidad. El asma es una enfermedad crónica. El asma es una enfermedad crónica no transmisible. La hipertensión es una enfermedad crónica no transmisible. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible. La artrosis es una enfermedad crónica no transmisible. Entonces, coloco discapacidad, asma. Y en mi descripción estoy diciendo que el asma es una enfermedad. Entonces, ¿dónde está mi coherencia en mi trabajo propio personal, en mi análisis criterioso, en mi sentido común, si estoy colocando esta situación? Evidentemente que si estoy muy apresurado, si estoy con muchas cosas, bueno, estas cosas pasan. Pero para eso sirve evaluar cada determinado tiempo, perdón, evaluar cada determinado tiempo nuestro trabajo. Entonces ahí, entonces hacemos estos ajustes. Nos damos cuenta de que evidentemente traducimos mal lo que queríamos llevar a cabo y bueno, simplemente cambiamos esta palabra, ¿sí? Cambiamos esta palabra, cambiamos esto, entonces ajustamos a una situación que amerita la discapacidad en este caso, que es nuestra área en este caso. Por eso, en realidad, el trabajo está sumamente bien planteado, ¿verdad? Simplemente hay que hacer el ajuste en lo esencial que es la discapacidad. Pero el trabajo está muy bien planteado, no me puedo quejar. Creo que es de los mejores que he visto en el planteamiento de la sistemática. Tiene objetivos, se pueden hacer señalamientos, que no los voy a hacer ahora. Lo que sí hay que tener mucho control, ¿verdad? Yo no quiero entrar a hablar del asma porque en realidad haría bastantes comentarios, pero bueno, principalmente es entender que a veces nos pasa esto, ¿sí? Consideramos que es una discapacidad, sin embargo, escribimos el concepto y por alguna razón se nos pasó que era una enfermedad y no una discapacidad. ¿Ok? ¿Queda claro? Sigo agradeciendo mucho a Carlos porque es su ejemplo sumamente bien planteado, no puedo negar. Nos sirve para aprender a siempre tener en cuenta que evaluar y reevaluar lo que hacemos es sumamente importantísimo. Bueno, acá vamos a ver un poco un trabajo que nos presenta Sergio Benítez. Vamos a ver, vamos a analizar. Buenas, ¿qué tal? Está demostrando 5 ejercicios no presentativos para mejorar justamente la propiocepción de este caso de una persona discapacitada física en cuanto a la vista de una persona no puede entrar. Para eso tengo que ir a estar atento a cada ejercicio que va a realizar. Bueno, 5 ejercicios de 3 series. El primer ejercicio, un año de una silla, le colocamos únicamente en la silla para que pueda tener contacto con el mismo, poder hacer un ejercicio de equilibrio. En este caso, va a apoyar la mano por la silla, va a elevar primeramente una pierna hacia derecha e izquierda durante 20 segundos. Hace contacto con la silla, eleva, se mantiene en esta posición.
Bueno, perdón, pero se nos va a cortar la clase. Entonces, prefiero dar un cierre de esta primera parte y volvemos en 10 a 15 minutitos, ¿ok? Nos vemos enseguida para la segunda entrada. Estén bien, tomen algo.